Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Eran enemigos de Dios, Sí. y los otros eran desconocidos de ese Dios al que representaban. Seguimos adelante. Juan Luis. Richard. Venga, vamos. Richard. Olvidé que ahora venías tú. Olvidé que ahora venías tú. Venga, Casi mejor, casi mejor. ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué nos traes Venga, hoy? Fue noticia. Hoy, por petición popular, voy a traeros noticias alegres. Muy bien. Te lo agradecemos mucho, ¿eh? Que me han dicho que la otra vez fueron muy tristes, así que tengo dos noticias. Mira, la primera tiene que ver con parte de la cabecera que ponemos en el Fue Noticia. Vamos a ir desarrollando poco a poco todas las imágenes que salen ahí. Y hoy vamos a hablar de esa primera imagen que se ve de la Torre Eiffel. Ah, que hay también una historia detrás. Hay una historia muy interesante. Cómo se engendró todo el proyecto, se construyó. Bueno, y lo que trajo después, ¿eh? Sí. Tú sabes, el 26 de enero de 1887 empezó a construirse... No sé qué estaba haciendo yo ese día. em, Pero bueno, cuéntame. Pues el 26 de enero de 1887 comenzó a construirse una torre que esperaba alcanzar los 300 metros de altura. Iba a ser la torre más alta hasta la fecha. Y se construía con motivo de la Expo Universal de París, que se celebraría en 1889, pues en conmemoración del primer centenario de la Revolución Francesa. Durante su construcción, escritores, pintores, artistas, políticos, arquitectos, amantes de la cultura, todo el mundo criticó aquella obra que se estaba haciendo. Bueno, es que parecía aquello, para muchos fue una monstruosidad, ¿eh? De hierro ahí. Les parecía fea, monstruosa, inútil, un desperdicio. En realidad se hizo como un aparentar de la prosperidad francesa, poniendo todo el hierro que podían en aquella construcción, pero a la gente no le gustó. Y, ¿sabes? Empezaron a llamarlo la Torre de Babel. Porque aquello lo que causaba era división. Había gente que les parecía bien, otros que les pareció mal, pero bueno, no terminó de cuajar el proyecto hasta que no se inauguró la Expo Universal, y entonces al público le gustó, ¿sabes? Le gustó subir allí. Lo visitaron más de 2 millones de personas. Bueno, es que o sea, habían alcanzado un hito y era, como tú has comenzado diciendo la noticia, había que poder llegar a los 300 metros. No se había construido nada hasta ese momento. Nada, no. Y de hecho, durante 40 y pico años fue el monumento más alto hasta que se construyó la Torre Chrysler en Nueva York. Pero fíjate, Juanfra, la llamaron la Torre de Babel. Esa Torre de Babel aparece en el relato bíblico en Génesis y nos habla de la historia de las personas después del diluvio que deciden que van a construir una torre que llegue hasta el cielo.
Esa torre es dirigida, patrocinada bueno, promovida por Nimrod, que se le menciona como el primer poderoso de la Tierra. Lo curioso de esta historia, y lo que a mí me llama la atención, es que desconfiaron de Dios. Dios había prometido que nunca más caería un diluvio. Pero ellos prefirieron no confiar en la palabra de Dios. Y decidieron construir una torre de tal forma que pudieran llegar hasta Dios para estar en un lugar seguro. Claro, hoy en día lo vemos y pensamos qué torpes fueron. No se imaginaban que el cielo estaba mucho más lejos de lo que pensaban. Pero bueno, era todo un proyecto para ellos. Un proyecto basado en la desconfianza, en la falta de fe en la palabra que Dios había dicho. No volverá a caer un diluvio. ¿Sabes? Durante mucho tiempo se puso en duda esta historia. Se decía que era un mito, que, bueno, no era cierto. Pero en 1913, un arqueólogo, Robert Kultwey, encontró la base de aquella torre de Babel, que tenía 92 metros de lado por cada uno de sus 4 partes. Se estima que alcanzó unos 60 metros de altura. Hay otros que hablan de 90, pero Robert dijo que serían sobre 60 metros. 30 metros arriba, abajo, tampoco ahora... Que si lo pensamos hoy en día, 20 plantas, no está nada mal, ¿eh? Cuidado que no es la Torre Eiffel, que eran 300, pero no está nada mal. Y de peso más o menos se estima que pesaban unos 400.000 toneladas de barro, porque aquello era arcilla y adobe previsto para salvarse de una supuesta venganza que Dios hiciera de nuevo contra el hombre. Es lo que tú comentas, cogiendo la coherencia de la Biblia, sin salirnos, sin ponerle añadidos que seguro que podemos resbalar fácilmente. Estrictamente el texto bíblico nos habla de una generación que tiene que enfrentar pues, un colapso, como es un diluvio, y un empezar de nuevo, un reseteo, que ahora está de moda esa palabra, y ha pasado nada más que una generación. Los padres, los abuelos han contado la crisis por la que han pasado. Y esta gente que viene de saber cuál es la solución a la crisis, dice, no, espérate, yo por si acaso voy a ponerme un plan B, que al final se termina convirtiendo en el plan A. Y es, hagamos una torre para no tener que depender de ningún agente externo. En este caso, el agente externo es Dios. Y fíjate que es penoso esto, porque los protagonistas que montaron en el arca todavía seguían vivos. Ya, podían contarlo de primera mano. Claro, pero prefirieron no creer en el relato que ellos contaban de que Dios les había dicho nunca os va a suceder esto de nuevo, os he protegido, os he cuidado durante un año. Prefirieron no creer a los protagonistas, a los que vivieron en primera experiencia este suceso, y sin embargo desconfiar de aquel Dios que había cuidado a Noé y había cuidado a sus antepasados. Bueno, este es el proyecto de la Torre de Babel. En la Torre de Babel lo que proyecta es orgullo, soberbia, es no necesito a Dios para salvarme, sino que yo me puedo construir, me puedo salvar a mí mismo por mis obras, me construyo una torre suficientemente alta, proyecta la desconfianza de Dios y el intento de nuevo, como Satanás, voy a llegar hasta el cielo, voy a llegar hasta Dios y me voy a poner así cara a cara, face to face, con el Creador, y así no quiero asumir mi posición de criatura. Bien, esta es la Torre de Babel. Dios, para disolver aquello, se nos menciona que lo que hizo fue crear confusión. Se crearon ahí los idiomas, Dios confundió las lenguas, dejaron de entenderse entre sí. Tú imagínate si nos juntáramos, yo qué sé, un alemán, un ruso y no sé, un árabe para construir. Y nada, pues tráeme la arena, te trae el cemento, tráeme... ¿Pero qué estás diciendo? Aquí va un ladrillo. Tráeme el martillo y te trae claro. el escoplo. Un desastre. Fue terrible, porque no se entendía nada. Y bueno,
Abandonaron la obra cesó. la obra a medio. Sí. Si comparásemos las dos torres, aquella Torre Eiffel que fue construida y esta Torre Babel, bueno, sus objetivos fueron muy distintos y son muy distintas, ¿vale? Pero en el fondo ahí tienen cosas en común, ¿eh? Por ejemplo, las ganas de ponerse medallas, ¿eh? Sí. Es decir, las ganas un poquito de sacar pecho, ¿eh? Aunque quizá en direcciones diferentes, pero una era decirle a Dios en su cara, no te necesito y no me fío de ti. La otra era, hacemos una exposición universal y somos los más mejores del mundo. Claro, en las dos intenta enfocar la imagen sobre el hombre, lo que es capaz de hacer. Pero son distintas porque una intentaban hacerlo para yo me puedo salvar por mí mismo, no necesito a Dios, y en la otra no hay intención de que Dios aparezca por ningún lado. De hecho, esta Torre Eiffel, que fue construida para la exposición de 1889, se le dieron 20 años de vida. Sí, estaba destinada a ser desmontada de nuevo. Y ser transformada. Entre otras cosas, porque nada más verla, algunos decían que no soportaban aquello. En la Belle París. En la hermosa Francia. Tener aquel engendro metálico ahí en medio, ¿no? Pues sabes, Gustave Eiffel se dedicó los últimos 30 años de su vida, se retiró de las construcciones y se dedicó a intentar hacer que su obra perdurara. Logró que colocaran una estación radiofónica en la parte de arriba de la torre. En la Primera Guerra Mundial, cuando ocurrió el avance contra Francia, gran parte de la sorpresa que el ejército alemán quería dar a la hora de invadir París fue desmantelada porque la emisora de la radio colocada en lo alto de la Torre Eiffel pues logró captar los mensajes del ejército alemán y pudieron prever sus movimientos. Aún así, cayó. Si Gustav levantara la cabeza. ¿Eh? Ajá. Y así, de estas curiosidades que a ti te gustan, ¿sabes? En la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados estaban a muy pocos metros de París, el Führer, Hitler, ordenó a su general que se cargara la Torre Eiffel, que la tumbara y que destruyese todo lo que fuese posible de París. Sin embargo, este general, que se llama Dietrich von Cholitz, repítelo. Dietrich von Cholitz se negó a ejecutar la orden de Hitler y ordenó que no se tocara ni la Torre Eiffel ni el resto de los monumentos de París. Y bueno, pues gracias a eso, hoy en día lo disfrutamos y más o menos unos 7 millones de personas al año se suben allí y lo disfrutan. Esa torre que hoy en día sirve para generar vistas, aunque a mí me gusta más la aplicación de la otra torre, esa Torre de Babel, esa torre que hace que el hombre crea que sin Dios puede hacer algo, pero el hombre solo vale algo cuando es con Dios. Pues muy interesante, Richard, porque en el fondo sí que tienen en común de que ambas torres están moduladas un poco por la soberbia, ¿eh? La soberbia y las ganas de sobresalir que tenemos el ser humano que tiene. Hay más noticias. Y hay más cosas, ¿sabes? ¿Sí? A mí me gusta mucho que en todas no caminamos solos. Sí, que Dios interviene y dice, hey, te estás pasando, se te está yendo la pinza, espera que es hora de que yo hable. Y lo hace. Sí, siempre lo hace. Sí, siempre lo hace. Está a nuestro lado. Aunque parezca que no, siempre está a nuestro lado. A veces se le ve claramente, otras veces está un poquito ahí, pero no caminamos solos nunca. Tienes también preparada más noticias, ¿no? Otra también mucho más actual. Sí, tengo una noticia que te va a dejar helado. ¿Me va a dejar helado? Sí, porque se desarrolla en Alaska. Es una noticia que nos habla de las dificultades de viajar en tiempo de pandemia. Es una historia que nos llega desde Estados Unidos. Nos habla de la familia Marchsold, que viven en Georgia, en el sur de los Estados Unidos. Y ya no te había entendido con ese acento del sureño.
Venga. A ver, los Smart Soul. Los March Souls. Hombre, Ahora- sí, ahora sí, Ah, ahora sí. oh yeah, Ahora ya sé oh quiénes- yeah. ahora sé quiénes son. Sí. Como los Simpson, pues estos Que- son los March Souls. En Georgia. En Georgia. Ok. Georgetown. Pues en Georgia, Let's go. en el sur de los Estados Ajá, Unidos. ¿qué pasó? Resulta que, bueno, la familia vivía allí, pero su marido estaba trabajando en Alaska. Es militar y estaba destinado allí. Así que, bueno, les pareció una idea estupenda el hacer un viaje sorpresa, preparando la mudanza para irse a vivir con él allí. Había sido trasladado hacía poco, así que, bueno, la mamá, Lynn, preparó el viaje y dijo, mira, pues venga, nos vamos a ir en coche todos juntos. Ella con su hijo de 13 años, que se llama Peyton, y la niña de 10 años, que se llama Rebecca. Y con sus 2 perritos y una caravana, ¿vale? Un viaje... Muy, bueno, muy yankee, ¿eh? sí, un viaje bonito de 6.700 kilómetros. Algo más que bonito. Da Traduci- tiempo para traducido, muchas cosas. Pues como si de Murcia dices, venga, me voy a ir con la caravana hasta Siberia. Sí, O si me voy desde Murcia hasta Nairobi, en Kenia. Ujú. ¿Vale? Es recorrer un continente, ¿eh? Bestial. Ujú. Así que lo tenían previsto, muchos días viajando, pero bueno, venga, pues se pusieron en marcha y, claro, tiempo de coronavirus, no se puede viajar de cualquier manera. Hay que atravesar Canadá, otro país, distintos estados en Estados Unidos, se necesitan permisos especiales, así que ella empezó a solicitar los permisos y tenía planificado salir a principios de septiembre, pero se le retrasó por el papeleo y no pudo salir hasta el 10 de noviembre. Pero bueno, llena de ilusión, Lynn con Peyton y con Rebecca empezaron ese viaje. La primera parte transcurrió bien sin problemas. Pero en cuanto llegaron al norte de Estados Unidos, a punto de empezar a Pero me estás Canadá, diciendo, hablando de noviembre. claro, empieza el frío, empiezan las nevadas y la situación empieza a complicarse. Sobre todo al atravesar Canadá. Cuando van a atravesar Canadá, las autoridades canadienses les dicen que solo pueden parar a repostar gasolina, a comprar alimentos y que tienen solo 5 días para atravesar todo el país, que es el tiempo que les daban. Si no, les consideran pues ilegales en el país, con los problemas que eso supondría de cárcel y de deportación. Ujú. Vale. Y en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia. Con todas las susceptibilidades, los recortes, Claro. todos los confinamientos que hay, el que uno no es libre para ir de aquí para allá. Lynn, que también había sido militar, estaba ya retirada, pero es una mujer con empeño. De armas tomar. Sí. Pues dice, venga, no hay problema. Soy Y- yankee, vamos, Claro. para adelante, ¿qué hay? Si soy americana. Y empiezan a subir por Canadá, pero claro, nieve, hielo en la carretera, empieza a tener dificultades en el agarre de la roulotte que llevan atrás de la caravana. Los neumáticos no le agarran bien al firme y, bueno, dice que después de casi 2 días conduciendo, la situación era ya que no podía más. Y dice que bueno, paró en una gasolinera y se sintió que estaba derrumbada, no podía más, no era capaz de conducir el vehículo, no tenía fuerzas. Bueno, paró en un pequeño pueblecito llamado Wonogon y se fue allí pues a llorar las penas al primer sitio que pudo. Totalmente agotada, ¿no? Agotada. Imagino, En un la taller le pobre. miraron y dice que le habían vendido neumáticos de invierno. Perdón, ella creía que eran neumáticos de invierno, pero le habían puesto neumáticos de verano. Madre mía, qué desastre. Le habían engañado. Imagínate, pleno hielo, no era capaz de conducir. Agotada, llamó a su marido para decirle, mira,
lo que iba a ser una sorpresa. Te queríamos dar una sorpresa de encontrarnos contigo. Estamos en medio de Canadá, agotados, no puedo más, tienes que venir a buscarme. Pero el marido no tenía permisos para entrar en Canadá. Así que le dijo, mira, no puedo ir a buscarte. Lo más que puedo hacer es mandar una patrulla fronteriza a la frontera de Alaska con Canadá. Tienes que llegar allí. Como sea. Pero me estás diciendo que se quedan en medio de la nada, casi tirados, Sin en mitad nada. del camino. Desesperados, sin fuerzas y sin saber qué hacer. Por suerte, en el motel donde se alojaron, la persona que estaba allí decide que necesita echarles una mano. Así que lo que hace es poner un anuncio por Facebook diciendo que se necesita un voluntario, un conductor voluntario, para llevar a una mujer, sus 2 hijos, sus 2 perros y la caravana desde Wonogon hasta la frontera de Alaska. 1.700 kilómetros. Que es como si yo pusiera aquí un anuncio. Ahora se necesita alguien que conduzca de forma gratis por en medio de carreteras heladas, con una familia desconocida, con su caravana y además en 2 días, que es el tiempo que les queda para llegar hasta la frontera, de aquí a Berlín. Ni más ni menos. Vamos. Pues lo que parece que es un anuncio simplemente por decir, bueno, algo que había que hacer, pues, bueno, de pronto lo ve alguien, lo ve un vecino que se llama Gary Bad, 53 años, un hombre que se dedica a entrenar a militares en condiciones extremas en el Ártico y dice, yo puedo ayudarles. Claro, cuando la mujer se lo comenta a su marido, dice, mira, no me apetece nada que un extraño esté con vosotros ahí en el coche, puede ser peligroso. Pero claro, ella no sabía ya qué hacer, no tenía fuerzas, estaba derrotada, hundida. Dice, yo no puedo hacer nada más, tengo que confiar en este buen samaritano. Y empezaron el camino y lo consiguieron. En 2 días hicieron esos 1.700 kilómetros. Una auténtica maratón al volante. Sí, un auténtico esfuerzo físico y mental, porque imaginémonos Canadá, zona norte del hemisferio norte. Imagino que se turnarían porque está peligroso. Condujo solo él. Pues... Pero bueno, era un militar y era un ranger. Claro, sí. Eso es. De los Rangers de Texas. Entonces está todo explicado. En invierno, anochece pronto, carreteras heladas, pero él tenía una misión que hacer, una misión como buen samaritano. Sintió que había una familia que necesitaba su ayuda para encontrarse con el padre y, bueno, pues se puso en marcha y logró llegar a la frontera justo a tiempo. Los vigilantes les pusieron un poco de problemas, pero dice que cuando escucharon la situación les dejaron pasar y al otro lado estaba ya la patrulla fronteriza que les había mandado su marido y pudieron reunirse con él un 20 de diciembre de este año, del 2020. Un mes y 10 días después de haber salido de su casa. Un viaje agotador, pero que terminó bien, que terminó feliz, porque hubo alguien que, como comentábamos al principio de este programa, se apiadó de quien se encontró en el camino. Hubo un buen samaritano, hubo alguien que decidió hacer el bien. Qué importante es ir haciendo el bien a cualquier Y sobre persona. todo, dejarse de incomodidades, porque a veces es verdad que ayudar significa tener que quitarme la bata, que estoy muy bien en pijama en mi casa, en mi sofá, y ponerme en el lugar del otro y decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Necesitas esto? ¿Necesitas lo otro? Estoy aquí para echarte una mano. Y de forma altruista. Gary Bad marchó esos 1.700 kilómetros. ¿Cómo iba a volver? Ni se lo planteó. Oye, ¿y cómo volvió? Pues te digo yo que... Pues sabes, esta a ver si quisieron... Dice, ¿te esperas a la primavera? ¿Te volvemos en la caravana? No, porque estaban haciendo parte de la mudanza. Ellos se trasladaban ya a Alaska y se quedaron allí. De hecho, ella decidió no utilizar el coche durante mucho tiempo porque quedó harta de vehículo. Bueno, si te digo una cosa, si uno de Valladolid y uno de Murcia se juntan, lo llevan hasta la Tierra del Fuego. De un tirón. Pues...
¿Sabes cómo termina esta historia? Esta historia Cuéntame. hizo viral a través de la CNN y del New York Times, y la gente empezó a donar dinero y le pagaron un billete de avión de vuelta. Qué buena gente. Desde Alaska, la frontera de Alaska hasta, de nuevo hasta donde él vivía en 101. Qué bueno es encontrarse con un buen samaritano en el camino, ¿verdad? Mucha gente, da mucho gusto encontrar gente que... Porque mira, todo al final, tarde o temprano, todos somos necesitados. Todos necesitamos de muchas cosas. Entonces cuando pasa lo siguiente, y es que uno necesita, pero tiene también que aceptar el regalo que le ofrece el otro, que muchas veces nos ponemos en guardia, ¿no? Nos quejamos de que nos hace falta esto, lo otro, tal, y cuando alguien a lo mejor nos dice, ¿me dejas que te eche una mano? Muchas veces nos ponemos así dignos de, no, yo no, de ti no necesito. Y nos equivocamos, porque a veces tan bueno es dar como tan bueno también es recibir. Déjame que te dé. El dejar que te den, ¿verdad? Sí. El permitir te voy a dar yo a ti, Sí, un collejón. Pero es verdad, aceptar un regalo. Muchas veces no queremos aceptar un regalo. Fíjate qué maravilla, porque se pudieron reunir, pudieron celebrar la Navidad todos juntos. Probablemente siendo conscientes de que, bueno, gracias a ese buen samaritano, podían disfrutar de esa fecha especial. Nosotros hoy en día somos conscientes de que gracias a Jesús, a ese nacimiento, a esa natividad, podemos disfrutar de la esperanza y de poder caminar junto a Él cada día. Así es. Oye, voy a esperar a que hagan la película para verla. Pues seguro que si no hacen una película harán una serie. Siendo yankee seguro que hacen una. Es toda una aventura, y además es una aventura de la vida real, porque uno planifica en la vida y planifica que vas a salir en verano. Qué bonito viajar con tu caravana, ¿verdad? Sí. Por Alaska en septiembre, viendo los árboles en pleno otoño, las hojas caer, los colores, y al final sales en noviembre para atravesarla en diciembre. Mal equipado y termina un desastre. Caos auténtico. A veces esa es nuestra vida. Nosotros planificamos una cosa, ocurre todo lo contrario, pero menos mal que tenemos un Dios que siempre está ahí para actuar en nuestro favor. Porque este hombre, Gerrit Bath, apareció en el momento oportuno, en el momento justo. Apareció porque Dios... Seguro. Lo puso ahí. Seguro. Yo estoy seguro. Sí. Dios es un Dios que nos cuida, es un Dios que nos protege, es un Dios que nos pone personas en el camino para ayudarnos. Es un Dios que nos dice, mira, Juanfra, no caminas solo. No. Yo estoy a tu lado. Y tienes necesidad, voy a poner a alguien para que lo veas. Voy a cuidarte en todo momento. Dios es un Dios que nos mima. Solo tenemos que acudir a Él. Y a veces nos empeñamos como Lin en hacer las cosas que no estamos preparados y bueno, hasta que caemos de bruces, y cuando caemos de bruces es cuando Dios dice, bueno, ahora yo ya puedo trabajar. Claro. Además, fíjate una cosa, seguramente yo sería de esos que yendo a cuando Dios ya actúa en tu vida y tienes que hacer el resto del camino en manos de otro, confiando en otro, pues todavía tienes ganas de quejarte y decir, ay, si lo hubiera hecho así, si es que tenía que haber hecho otra cosa, en vez de poder disfrutar y decir, dar gracias y decir, bueno, podemos continuar el viaje, podemos seguir, qué bueno que podemos llegar al final de nuestro destino. Además de que la historia es bonita, es verídica, tiene un final feliz, a mí me gusta mucho el papel de Gerrit, de este hombre canadiense, y para mí ha sido una inspiración. Yo animaría a todos nuestros oyentes a que se conviertan en buenos samaritanos, que seamos capaces de dar todo lo que esté en nuestras manos y un poco más, que rompamos nuestra comodidad, porque seguramente si estuviésemos en esa situación, y en algún momento lo vamos a estar, seguro, nos gustará que alguien lo haga por nosotros. Así es. Bueno, Juanfra, pues tengo más noticias, pero como siempre los vamos a dejar para el siguiente programa. Para el siguiente Fue Noticia. Ahora vamos a empezar el Pasaba por aquí, hoy con algo muy especial. Hoy vamos... Bueno, ¿hasta qué hora vamos dando vueltas?